Hoy nos vamos a concentrar en las medidas de posición. Entonces, en estas medidas de posición, generalmente, y es más conocido en los libros como cuantil, ¿sí? Un cuantil quiere decir que yo cojo el conjunto de datos y lo divido por partes iguales. ¿Qué es lo que hago en las medidas de posición? Yo generalmente miro cuál es la posición de un dato respecto a los demás datos. Entonces, fíjense que yo aquí tengo un dato, un elemento, y yo miro en ese elemento la variable. Y en esta variable yo identifico cómo está respecto al otro conjunto de datos. Perdón, respecto a los otros datos del mismo conjunto. Entonces yo digo, por ejemplo, en la gráfica que aparece acá, yo digo, esta variable está por debajo del 30% de los demás datos observados y está por encima del 70%. Supongamos que yo estoy hablando de edades, que mi variable es la edad. Y que esa edad yo la recogí a partir del número de los empleados de una empresa. Entonces yo digo, esta edad que está acá, supongamos que es 75, yo digo 75 años está por encima del 70% de los empleados. Y este 75 años está por debajo del 30% de los empleados. La edad está por debajo del 30% de la muestra y está por encima del 70% de la muestra. Es decir, que estos cuantiles, para poder identificar la posición, yo puedo dividirlo en varias formas. Una puede ser coger el conjunto de datos y dividirlo en 100 partes iguales. Cuando yo lo divido en 100 partes iguales, se llaman percentiles. Cuando lo divido en 4 partes iguales, se llama cuartiles. Cuando lo divido en 10 partes iguales, se llama deciles. Y cuando lo divido, por ejemplo, en 5 partes iguales, se llama quintiles. Estas 4 medidas son los que más se utilizan en estadística, pero yo puedo dividir el conjunto de datos en cualquier número de partes iguales y es completamente válido. Miremos uno de los primeros, que es el decil, ¿sí? Entonces lo que yo hago es coger en el decil, yo digo siempre, este que es mi conjunto de datos es el 100%. El decil me indica que yo lo voy a dividir en 10 partes iguales. Si lo divido en 10 partes iguales, entonces yo digo, bueno, por aquí está el de 1, aquí está el de 2, es decir, el decil 1, el decil 2, el decil 3, y así sucesivamente hasta el decil 9 y decil 10, podríamos decir. Si yo tengo el 100%, el decil 1 en porcentaje, ¿qué me representa? Porque cogí el 100% y lo di en 10 partes iguales. Es decir, que esta primera parte, ¿a qué porcentaje corresponde? Al 10%. Muy bien, al 10%. Es decir, que el de 2 sería el 20%. Si hablo del de 9, el 90%. Generalmente, cuando uno parte el conjunto en 10 partes, que en este caso es el decil, el 100% no se tiene en cuenta porque es el total. Entonces uno nunca va a decir de 10, siempre va a llegar hasta de 9. Es decir, que si yo hablo, por ejemplo, del cuartil, que lo divido en 4 partes iguales, llegaría hasta el 3, porque el 4 ya sería el 100%. ¿Listo? Entonces supongamos que yo tengo acá el de 4, que es el ejemplo que tengo en la parte de arriba. El de 4 sabemos que corresponde al 4%, al 40%, perdón. Pero, ¿qué significa este 40% respecto al número que sea el de 4? Quiere decir que este 40%, si yo hablo aquí
Yo digo el 40% es este pedazo de acá. Yo digo, este es el 40%. Quiere decir que en la parte de arriba, o bueno, en la otra parte, sería el restante del 40% para que me dé el 100, sería el 60%. ¿Qué quiere decir? Que el de 4 corresponde, que el de 4 está por encima del 60% y está por debajo del 40%. ¿Sí? Del 40% de las observaciones o del 40% de los elementos o el 40% de la muestra. El D4 está por encima del 40%, pues porque está arriba del 40% y está debajo del 60%. O uno también podría decir, el D4 supera el 40% o el D4 es superado por el 60%. Digamos que queremos identificar qué significa el D7, ¿sí? Para ver otro ejemplo. Entonces decimos D5, D6, D7 y D8. Estos son los deciles. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué significa este D7. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Entonces yo digo, este D7 me divide este conjunto de datos en dos partes. Yo digo, esta parte es una y esta parte verde es otra, ¿cierto? Si miro la parte morada, ¿a qué porcentaje corresponde esa parte morada? 70%. Al 70%. ¿Listo? Entonces yo digo, de aquí a acá está el 70%. Y la parte verde El 30%. sería el 30%. ¿Qué quiere decir esos porcentajes respecto al número que yo estoy analizando? Es decir, respecto al D7. Ese número quiere decir que este D7 está por encima del 70%. Está por encima porque está a la derecha. Entonces yo digo el D7 está por encima del 70% de las personas encuestadas. Y digo, este D7 está por debajo del 30% de las personas encuestadas. Los cuartiles. Los cuartiles parten el conjunto de datos en 4 partes. Generalmente se denota con una Q, no con una C, sino con una Q. ¿Listo? Entonces yo tengo el conjunto de datos. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Este conjunto de datos equivale al 100% de la encuesta, de la muestra, de las personas encuestadas. Como tengo que encontrar el cuartil 3, ¿sí? La idea es interpretar qué significa ese cuartil 3. Como es cuartil, parto este conjunto de datos en 4 partes iguales. Queriendo decir que aquí está el Q1, aquí está el Q2 y aquí está el Q3. Voy a mirar qué significa este Q3 en forma de interpretación, porque después miramos cómo lo encontramos. Entonces yo digo, ese Q3 parte esto en 2. Esta es la primera y esta es la segunda. Esta primera, ¿a qué porcentaje corresponde? La azul. Casi 25%. Y esta morada, 75%. ahí sí al 75%. ¿Por qué? Porque recordemos que si parte en 4 el 100%, entonces quiere decir que cada parte equivale a 25%, es decir, que aquí será 25, aquí será 25, aquí será 25 y aquí será 25. Entonces digo, la suma de estos tres me va a dar 75 y pues obviamente aquí me queda el 25%.
cuando lo vaya a interpretar, entonces el Q3 significa que Q3 está por encima del 75% de las personas encuestadas y está por debajo de ese 25% de las personas encuestadas. O podemos decir, Q3 supera el 75% de las personas encuestadas o es superado por el 25% de las personas encuestadas. Muy bien. Ahora miremos el percentil. El percentil, como lo dije hace un momento, divide el conjunto de datos en 100 partes. Se denota como P. En este caso vamos a mirar qué significa este P81. Entonces hacemos el mismo ejercicio. Entonces cogemos el conjunto de datos y lo dividimos en 100 partes. Es decir, que aquí será el percentil 1, percentil 2, 3, 4, percentil 5. Así sucesivamente. Por aquí será el percentil 89 y hasta aquí que llegue al percentil 99, que es el último que nosotros encontramos. ¿Qué quiere decir? Si es percentil 1, ¿a qué porcentaje corresponde? Al 1%. Muy bien. Es decir, que cada pedazo equivale al 1%. Cuando yo llegue desde el 0% aquí a este P89 y luego de aquí a acá, ¿qué porcentaje le corresponde aquí en la parte izquierda, donde estoy señalando? Al 89%. Porque aquí me dice que llegó hasta el 89. Y esta parte restante sería el 11%. Que sería, ¿cuánto me hace falta de 89 para llegar a 100%? El 11%. Y hacemos el mismo procedimiento. P89 está por encima del 89% de las personas encuestadas y por debajo del 11%. P89 está, supera el 89% de las observaciones o es superado por el 11% de las observaciones.